En mi opinión, Cuba no está aislada. Cuba lo que está es bloqueada producto de una guerra económica. Las votaciones anuales en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas demuestra esto. En segundo lugar, quiero referirme al problema de la planificación económica. Y claro, Cuba, yo creo que como que está ahí cerca en un mecanismo internacional, pues lógicamente a la hora de analizar siempre se ponen los factores que son conocidos, PIB, etc. Sin embargo, el que analice detenidamente cómo es el comportamiento del índice de desarrollo humano en Cuba año tras año, se podrá percatar fácilmente que en los mecanismos de planificación económica sí están incluidos todos esos factores que lógicamente no se pueden en una intervención ir mencionando uno a uno. Ahora, en este caso me gustaría preguntar, estos cambios económicos que están teniendo lugar en Cuba, ¿qué afectación pudiera manifestar o pudiera expresar en todo este programa que tiene de cooperación, colaboración en cuanto a médicos, maestros, etcétera, en el exterior? Gracias. Una cosa no afecta a la otra. Los cambios en Cuba no limitan los mecanismos de relación establecidos en este momento y la proyección de Cuba hacia el exterior en el sentido de los profesionales que desarrollan su labor en el extranjero. En Cuba existe la Escuela Latinoamericana de Medicina, que forma profesionales para un gran número de países. La Escuela Latinoamericana de Medicina continúa su labor, incluso crece, incluso hay facultades que están en otras provincias del país, además de Ciudad de La Habana, donde se forman médicos, incluso de los Estados Unidos, de los sectores pobres de Estados Unidos. O sea, la colaboración continúa. Nosotros hemos expandido cada vez más el trabajo de alfabetización en numerosos países. Cada vez tenemos médicos en mayor número de países. Uno, por la vía de la sencilla solidaridad a los países que tienen, como Haití, enormes dificultades. Pero por otra parte, también expandimos esa presencia de nuestros profesionales en el mundo, porque también eso reporta beneficios económicos para el país. Ya decía hace un momento que estamos en capacidad cada vez más de exportar el talento, que no es un producto de exportación despreciable en ningún lugar del mundo. Me gustaría, la pregunta que voy a dirigir es un poco para que redunde en la primera de las respuestas. Mi pregunta va sencillamente en esta dirección. La entrada o la permisividad a la hora de la introducción de iniciativa privada no podría suponer la aparición a largo plazo de una burguesía que se convirtiera al final en una especie de quinta columna. Y digo esto, ¿bastará que los impuestos sean progresivos para eliminar la aparición de esa burguesía? Gracias. El trabajador por cuenta propia no es, ni pienso que nunca lo será, un empresario, un gran empresario, ni mucho menos. Son pequeños negocios que contribuyen al bienestar familiar, que contribuyen al bienestar de aquellos que o son racionalizados del sector donde trabajaban. Es una puerta que se abre a la gente para poder trabajar y desarrollar la iniciativa propia. Incluso se prevé el financiamiento bancario, en aquellos financiamientos bancarios moderados, por supuesto, porque son negocios moderados. Y ya yo explicaba en un momento, quizás no lo hice del todo bien, que el mecanismo regulador de los impuestos impide las grandes ganancias, porque cuando la ganancia es creciente, el impuesto lo es más, y por tanto impide la acumulación de riqueza. Yo pienso, y lo digo en el orden personal, que no hay riesgo en ese sentido. No se crea una mentalidad de empresa privada, ni mucho menos. Se crea una mentalidad de subsistencia, de alcanzar el bienestar por otra vía
que no tiene que ser siempre necesariamente la vía estatal. Y no estamos haciendo nada que esté fuera de los mecanismos normales en cualquier sociedad. En este momento histórico concreto necesitamos hacer eso, y se necesita hacer eso en bien de los trabajadores, en bien de la sociedad. Mira, tú no vas a trabajar más aquí porque tú sobras aquí, para emplear la palabra correcta. Mira, puedes trabajar aquí, aquí o aquí. Te ofrezco 3 opciones de trabajo estatales, pero si no te gusta, no te conviene o no se ajusta a tus condiciones, tú puedes emprender también un pequeño negocio particular, poner una cafetería, poner un centro de servicios para arreglar determinadas cosas, y eso te facilita un medio de vida y te abre una puerta. Además de que los medios de producción fundamentales siguen estando en manos del Estado. Ya es un poco difícil que se pueda crear una burguesía si no cuenta con medios importantes. Dos preguntas más. Vamos a ver. El aislamiento que ha habido a nivel de medios electrónicos, me refiero a través de Internet con Cuba, aquí la información se ha tergiversado. ¿En qué medida el cable de fibra óptica que estos días ha llegado a Cuba desde Venezuela puede permitir no solamente la comunicación, sino el desarrollo tecnológico y económico de Cuba? ¿Y en qué condiciones se ha hecho o se ha establecido ese cable con Venezuela? Y el otro tema es la emigración económica de los cubanos. Hablo de aquellos cubanos que se van de Cuba buscando legítimamente mejoras económicas, que por otro lado también se tergiversa y hablan de disidencia. No pasa lo mismo cuando son guatemaltecos a Estados Unidos, no se habla de disidencia. La pregunta es, ¿tienen cuantificado cuánto peso tiene la migración económica fuera de Cuba en la economía de Cuba? Primero vamos a lo de las llamadas posibilidades de acceso a Internet. Hay que aclarar algo muy importante. Desde hace muchísimo tiempo, varios cables submarinos de los Estados Unidos pasan cerca de las costas de Cuba. Y el bloqueo económico ha impedido desde hace medio siglo que nosotros podamos acceder a los cables submarinos de Estados Unidos. Ahora, con este cable que se instala en Virtud del Alba, desde La Guaira hasta Santiago de Cuba, se abre una nueva posibilidad. Indudablemente, nosotros hemos estado bloqueados, quizás en uno de los sectores donde más hemos estado bloqueados es en las comunicaciones. Es lógico, porque mientras menos comunicados estemos, menos llega nuestra verdad al mundo. Ahora tendremos mayores posibilidades en ese sentido. Indudablemente, un cable de fibra óptica instalado en Cuba, en las condiciones de hoy día, que tienen incluso más posibilidades de esa forma de intercomunicación, abre una puerta al desarrollo en ese sentido. Indudablemente, seguro que hay una puerta abierta. Ese cable, en virtud de esa colaboración recíproca, justa, de la que yo hablaba, pues va a redundar en beneficio de estos servicios en Cuba, indudablemente, y de la mayor posibilidad en todo sentido en la red de la inserción en la red de redes. Y en cuanto al desarrollo tecnológico, por supuesto que va a aportar. O sea, por supuesto que el desarrollo económico y tecnológico no depende únicamente, pero por supuesto que tiene un peso muy importante contar con esta herramienta, con esta capacidad que ofrecen las técnicas informáticas, que en Cuba no es que no esté desarrollada de alguna manera. Lo único que a nivel interno, ¿no?, de la infraestructura interna, a la hora de ya conectarnos con el mundo, es donde están las limitaciones, que no es poca cosa, ¿no? Él había hecho una pregunta sobre la migración. Yo quería aclarar algo. De Cuba no es ni mucho menos del país que más personas emigran. Por ahí delante de nosotros hay muchísima gente que emigra. Desde buena parte de América Latina, Centroamérica, México, a la migración es sistemática. Lógicamente, el ciudadano emigra hacia los países donde hay más posibilidades de empleo, donde haya
posibilidades económicas mayores y lógicamente el centro focal son las naciones de mayores potencialidades. En el caso de nosotros, los Estados Unidos de América. La migración cubana es eminentemente económica. La gente emigra en busca de encontrar posibilidades que no se le han podido ofrecer. Hubo momentos de migración masiva. En los momentos del llamado periodo especial, la mayor crisis de la historia de nuestro país, cuando la caída del campo socialista, la ruptura del 85% de todo nuestro comercio exterior, lógicamente sobrevinieron sobre la población cubana enormes limitaciones económicas. Y eso generó un proceso relativamente masivo de emigración, fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Hoy esa emigración, por supuesto que es mucho menor, pero existe la emigración, independientemente de que de manera continua, como un mecanismo de agresión, se estimula la emigración desde los Estados Unidos, sobre todo la emigración ilegal, a través de distintas leyes, pero sobre todo de una ley macabra, que es la ley de ajuste cubano, que en uno de sus artículos plantea que toda persona que llegue y pise tierra en Estados Unidos, aunque viaje ilegalmente a los Estados Unidos, pues automáticamente obtiene el derecho de residencia. Eso es una gran trampa. Mientras tanto, a través de los mecanismos legales de su oficina de intereses en La Habana, constantemente bloquean la posibilidad de la gente a emigrar a Estados Unidos. La inmigración en Cuba se convierte en un mecanismo de acción política de los Estados Unidos contra Cuba. Y aclaro, no es de Cuba, ni mucho menos de donde más gente migra hacia los Estados Unidos y hacia otras naciones. Hola. Bueno, en primer lugar, simplemente indicar que cuando hay cambios todos tenemos miedos, nos tocan el sueño y tenemos miedo al respecto, ¿no? No sabemos que a veces tener mucho miedo y por nuestro sueño a lo mejor se come el mismo sueño y el sueño tiene que evolucionar, el sueño tiene que cambiar y lo tenemos que entender. Yo quería hacer una pregunta, uno de mis miedos, que es con respecto, por ejemplo, yo sí establezco un paralelismo con la antigua Unión Soviética y es la existencia de una tercera generación de profesionales en la Unión Soviética después de la Revolución de Octubre que, bueno, estaba gobernando, en fin, fueron los que más contribuyeron a la desaparición, no tenían interés objetivo en mantener el sistema. Y eso es algo que a mí me preocupa y es algo que me parece que en Cuba sí se está controlando. El director de un periódico ya me ha dicho que durante un tiempo fue en bicicleta a trabajar y, bueno, ese tipo de detalles son los que quiero oír y quiero que me lo confirme, solamente esto. En Cuba se ha formado una conciencia social. En Cuba hay una forja de pensamiento que permite realmente el sostenimiento de la ideología revolucionaria y lo ha demostrado Cuba por encima de inmensas dificultades. Yo hubiera querido, realmente no hemos tenido tanto tiempo como hubiéramos deseado aquí en Canarias, el periodo especial, la crisis que se sobrevino en Cuba, después de un momento de relativa bonanza en la década de los años 90, provocó afectaciones enormes. Muchos de nosotros ciertamente pasamos muchísimo trabajo. Se iba al trabajo a grandes distancias en bicicleta. Es cierto que eso tiene un grado de afectación, pero hay valores sustentados en nuestra formación que realmente nos permiten estar convencidos de que el problema es resolver esos problemas, saltar por encima de las dificultades y continuar con un proceso que representa la justicia social, que representa la dignificación del hombre, que representa la defensa de los derechos del ciudadano por encima de todas las cosas. Eso es esencial. Las conquistas de la revolución tienen un peso
sobre esa formación de conceptos que tiene nuestra sociedad. Nuestros profesionales, nosotros somos parte de ese mundo profesional y estamos allá.